En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a encomendarnos de manera especialísima a la Santísima Virgen, a San José y a todos los santos para que bendigan este encuentro que vamos a tener en honra del estudio, del discurso, de la profundización de Dios, sus atributos, su relación con el hombre y la revelación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, me disculpo un poco por la demora, había problemas de internet también. Estoy en misión aquí en una ciudad de Colombia llamada Manizales. Tenemos mañana un evento de oración y de alabanza. Y bueno, me tuve que venir para acá a coordinar el evento. Entonces estoy desde el hotel dictando la clase, por eso algunos problemitas de comunicación. Nuestro tema de hoy, relacionado con el conocimiento de Dios, con ese discurso que la teología permite que se realice en torno a Dios, quería hablarles sobre las fuentes de la revelación. Las fuentes de la revelación son fundamentales a la hora de nosotros considerar de qué manera Dios se ha comunicado con el hombre, cómo Dios ha querido desde siempre revelarse, y no solo por medio de la Sagrada Escritura. Nosotros, creyentes y bautizados, cuando consideramos la revelación, la vemos desde tres elementos fundamentales: la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Muy importante estos tres elementos: Sagrada Escritura, tradición y magisterio. Pero además de eso, para aquellos que no han conocido la revelación en la Sagrada Escritura, que no están bautizados y no pertenecen a la iglesia, es necesario entonces que nosotros podamos de alguna manera definir lo que significa Dios revelarse al hombre en la naturaleza. Y por eso empiezo por detallar algunos elementos fundamentales dentro de esa revelación. Por ejemplo, lo fundamental. ¿Qué significa revelar? Revelar significa quitar el velo que esconde algo. Revelar, quitar el velo. En la teología, de una manera más técnica, significa la manifestación que Dios hace a los hombres de cosas que le estaban desconocidas y que son relacionadas con Dios y su relación con el mundo. Esa es la revelación, es una manifestación de Dios. Y cuando yo conozco a Dios en la creación, en las criaturas, estoy viendo a Dios en las criaturas, en sus obras. Eso es una manera de Dios revelarse, pero es una manera natural de revelarse. Puede estar acompañado de unas gracias sobrenaturales, pero los primeros elementos que se involucran ahí, en ese revelarse de Dios en la creación, son elementos naturales. Nuestros sentidos. Nada hay en el intelecto que antes no haya pasado por los sentidos. Eso es muy importante. Entonces, en un primer momento, Dios revela su majestad y su omnipotencia mediante hechos grandiosos en la historia. Esos hechos grandiosos muestran que Dios se manifiesta aquí, allá, en otro pueblo, en la inteligencia de un pueblo, en las virtudes naturales que tiene un pueblo. Analizando naturalmente el pueblo de Israel, nos damos cuenta que Dios ejerce una providencia sobre el pueblo de Israel, y en el pueblo de Israel se puede leer la presencia de Dios. Y a partir de estos hechos, no solo lo que sucede con el pueblo de Israel, el pueblo escogido en el Antiguo Testamento, sino con los griegos, los egipcios, asirios, babilonios, etc. A partir de estos hechos, el hombre puede llegar al conocimiento de Dios. O sea, a partir de la observación de la creación y a partir de los hechos que suceden en la historia, el hombre puede encontrarse a Dios, porque Dios se revela o se manifiesta
en esas criaturas o en esos acontecimientos. Por lo tanto, toda la creación es un camino hacia Dios. Más o menos, Dios, pensemos en Dios como el gran artista que deja una obra completa y a partir de la lectura que yo hago de esa obra, si es un texto, a partir de la partitura que acompaño y canto de esa música, una canción, o a partir de esa pintura que yo contemplo, yo empiezo a descubrir la manifestación de su creador en los colores, en la obra y en las formas, en las tonalidades, en los tiempos, cuando contemplo la partitura de la música, y en las criaturas en su belleza, en sus particularidades. Entonces es una manera de conocer a Dios, la creación. La creación me deja a mí un rastro que me lleva, me dirige y me acompaña a conocer poco a poco a quien está detrás de la creación. Dios no me pide a mí que me quede admirando la creación, sino que lo admire a Él a través de sus obras, que son las criaturas. El mundo creado. El universo es entonces que es un signo, así como cuando nosotros buscamos una palabra que no tenemos conocimiento eh, profundamente de qué tiene que ver con la filosofía o con la teología o en cualquier otra rama artística, gastronómica, cultural, etc. Esa palabra buscamos un significado. Esa palabra me revela un contenido, me revela detalles especiales de la etimología, inclusive de esa palabra, cómo nace esa palabra, en qué contexto cultural, histórico, político, social nace esa palabra. El universo, si yo pudiera leer esa partitura del universo, me daría cuenta que es un signo de la presencia y de la belleza de Dios. Ahí está presente Dios, en las formas, en los colores, en los aromas, en la luz, en la profundidad, en toda la creación, en el universo creado. Aprendemos o deberíamos aprender a leer a Dios porque ahí Él se revela. Pero esto es una revelación natural, la revelación natural de Dios. Es un elemento que nos ayuda a encontrarnos con Dios. El Concilio Vaticano I, tenemos el Concilio Vaticano II en el siglo XX. A finales del siglo XIX, de manos o bajo la autoridad más bien del Beato Pío IX, se lleva adelante el Concilio Vaticano I, que no fue concluido a causa de una guerra que se dio eh, Garibaldi, le roban al Papa los estados pontificios, hay persecución contra la Iglesia, etcétera. No se clausura el Concilio Vaticano II. Ese Concilio Vaticano I, perdón. Esos documentos del Concilio Vaticano I ustedes pueden conseguirlos inclusive en la página del Vaticano, son muy bonitos. Y a las tantas, una de las cosas que dice el Concilio Vaticano I dice, Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Miren esto. De nuevo, repito el texto del Concilio Vaticano I. Dios, principio y fin de todas las cosas, alfa y omega, puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. O sea, una primera idea, ya el hombre se puede hacer de Dios a partir de las cosas creadas. Pero una idea que nunca va a ser tan completa ni tan profunda como la idea que el hombre se hace de Dios a partir de la Sagrada Escritura, el magisterio y la tradición de la Iglesia. Entonces, hasta ahí voy dando un preámbulo de lo que es la revelación natural para entrar más profundamente en la revelación sobrenatural. Dice Pablo a los romanos en el capítulo 1, versículo 20. Anoten ahí para que lo lean. O a ver si alguien lo puede buscar ahí. Si alguien lo busca y lo lee, tenemos Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1,
versículo 20. ¿Quién lo encontró por ahí? A ver, Alicia, la veo muy atenta con la escritura. Alicia Garza. Yo lo tengo. ¿Quién habla por ahí? María, buenas tardes. María, tú nos vas a leer la versión que tú tienes y después Alicia nos lee la versión que tienes, que tiene. ¿Qué texto o qué traducción de la Biblia tienes tú, María? Tengo Biblia de América. La Biblia de América. Bueno, en esa Biblia de América, en las primeras páginas hay unos textos, unas frases muy corticas que dice Nihil obstat o dice imprimatur. ¿Tiene ese sello de aprobación de la iglesia el texto de tu Biblia? Espérame. Donde dice impresión, no. ¿Qué dice? ¿Qué dice de la impresión? ¿Cómo es? De la impresión dice ¿qué? Grafo S.A., Avenida de Cervantes, Pabellón 21, No, esos son Vizcaya, datos técnicos. Debe haber algo así como se autoriza la impresión o debe decir Verbo Divino imprimatur. Navarra, ¿Cómo pero dice? Verbo Divino Navarra. Verbo Divino Navarra. Bueno, la editorial ya es de fiar. Pero yo hago este apunte por lo siguiente, porque es necesario que cuando nosotros tengamos una sagrada escritura, un texto de la Biblia, veamos que en las primeras páginas tenga una autorización de impresión. Eso es un sello de autenticidad y de apoyo que la iglesia diocesana, arquidiocesana, la conferencia episcopal da al respecto de la autenticidad de esa traducción. Entonces, Aquí, normalmente vamos a encontrar un texto que dice, se autoriza la impresión o no se encontró error en este texto, imprimatur, tal año, firma, canciller, o un arzobispo, un cardenal. ¿Está bien? Eso sí, para que lo sí, busquen siempre. yo Sí, había, yo tenía Baby, no me había fijado en esa porque yo tengo varias, pero esta fue la que encontré pues como más a la mano. Aquí listo. dice, edición aprobada por la Conferencia del Episcopado Mexicano y Muy bueno. autorizada por la Conferencia Episcopal de Colombia. Muy bien, excelente. Eso para que es formativo también para nosotros porque tenemos que estar de ojos abiertos, que no nos llegue por ahí un texto de la escritura que fue traducido o mal traducido por Ajá. cualquier pseudo teólogo y nos empiezan a robar textos bonitos, profundos y de gran interés dentro de la Sagrada Escritura que para nosotros como cristianos es muy importante. Bueno, entonces lee el texto, María, y después de la versión que tiene Alicia Garza, por favor. Ajá, muchas gracias. Dice, y es que lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad se ha hecho visible desde la creación del mundo por medio de las cosas creadas, así que no tienen excusa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bonito. Entonces, miren lo interesante. Lee las tres primeras palabras de Mary. Y es que lo invisible de Dios, Invisible de Dios. A ver, ustedes, ¿quién me define por qué se dice que Dios es invisible? Yo sé que van a decir lo que no es. Piensen bien, la pregunta es capciosa. Cuando decimos que Dios es invisible, lo negativo no está en Dios, sino en nosotros. Miren, les explico. ¿Por qué Dios es invisible para nosotros? Porque nuestros ojos no son capaces de verlo. Yo puedo decir lo mismo con respecto al sol. El sol es tan visible que no lo puedo ver. Hagan el experimento al mediodía en Ciudad de México, en Tegucigalpa, en Buenos Aires, en Lima. Mire el sol de frente, a no ser que usted tenga algo así como un híbrido con águila, va a poder ver el sol directamente. De resto, no. ¿Por qué no puede ver el sol directamente? Porque nuestros ojos son deficientes. Entonces miren que la invisibilidad de Dios está más relacionada con nuestra incapacidad que con la incapacidad de él hacerse ver. O sea, Dios es tan visible que no lo vemos. Porque estos ojos son incapaces de ver las perfecciones de Dios. ¿Está bien? Otra cosa es cuando este cuerpo que se han de comer los gusanos, pasto de gusanos.
este cuerpo que debe ser pasto de gusanos va a resucitar. En el momento en que este cuerpo resucite, estos ojos van a tener una categoría totalmente diferente. Se van a enriquecer, se van a aprimorar a partir de esa maravilla de la resurrección, porque el cuerpo se glorifica. Cuando el cuerpo se glorifica, estos ojos son excelentes, la piel es excelente, el oído es excelente, porque cuerpo y alma van a gozar de la visión de Dios en el cielo. ¿Por qué si vamos a ver a Dios en el cielo cara a cara? Porque estos ojos ya están diferentes. ¿Sí? Entonces, miren, es interesante ese primer punto. Miren todo lo que sale de 3 palabritas del texto de Pablo a los romanos. Vamos a escuchar la traducción que tiene Alicia y después explicamos todo el texto ya en función de la revelación. Alicia, te ¿Romanos escuchamos. qué? ¿Romanos qué? Es Romanos capítulo 1, perdón, no. Sí, capítulo 1, versículo 20. Sí. 20. Porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. ¿Eran 3 nada más? ¿O le Está sigo? bien, hasta ahí está bien, Alicia. Miren entonces el texto. Yo les leo el texto que tengo acá. Desde la creación del mundo, las perfecciones invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, se han hecho visibles a la inteligencia a través de las cosas creadas. No me fui a leer toda la perícopa, leí solo un trecho, porque me quiero quedar en esto a partir de que esas perfecciones invisibles de Dios, vamos a hablar de 2, ¿cierto? Que en su conjunto aglutinan todas esas perfecciones de Dios, su eterno poder y su divinidad, perfecciones invisibles. Coloquémoslas como fundamentales. En ellas se involucran todos los demás atributos de Dios, la perfección de su eterno poder y de su divinidad. Se han hecho visibles a la inteligencia a través de las cosas creadas. Aquí está entonces resumido lo que hablamos al respecto de la revelación natural de Dios. El hombre no tiene excusa, ¿no? Decía por ahí, habíamos leído, inexcusables. ¿Cómo decía ahí? Alicia, inexcusables. O sea que no hay excusa. No hay excusa para el no bautizado y mucho menos hay excusa para el bautizado, porque Dios se revela a través de las cosas sagradas. Y por el hecho de yo ser bautizado, cuando yo veo un amanecer, ese amanecer yo lo veo con ojos de bautizado y no con ojos de pagano. El pagano viendo ese amanecer tiene la posibilidad natural de llegar a Dios a través de la belleza de ese amanecer. Yo como bautizado, mi naturaleza se enriquece de una manera especial. Siendo yo bautizado y viendo ese amanecer, veo la presencia de Dios de una manera más profunda y más completa. ¿Entendido? Eso es muy importante porque es inexcusable. O sea, no hay excusa ni para el bautizado, mucho menos, ni para el no bautizado. Dios se revela a través de las criaturas o de las cosas creadas. ¿Está bien? Hasta ahí, entendido. Vamos bien. Bueno, continúa entonces el texto y dice, se ha hecho visible a la inteligencia a través de las cosas creadas. Esto es muy interesante. Se hizo visible, se hizo evidente, evidente viene de visión, se hizo visible y evidente a través de la razón, o sea, la razón fue dada al hombre para cumplir un objetivo principal, primordial, conocer a Dios. La inteligencia fue dada al hombre para conocer a Dios. Listo. Si usted usa su inteligencia para eso, el resto es acrésimo, añadidura,
ornato, lo que usted quiera. Lo principal es que esta inteligencia la utilice yo para conocer a Dios. Y cuando yo digo conocer a Dios, no es conocer a Dios como aquel que es ingeniero mecánico y es capaz de desbaratar un motor, todo, piezas por piezas. 370 piezas. Desbaratan una mesa grande así de laboratorio, el laboratorio de ingeniería, examen final para el ingeniero mecánico, desbarata un motor. Le ponen una venda y él está tan adiestrado en la mecánica y en la estructura de ese motor que él empieza por el tacto y quizá por el mismo sonido y algo de aroma de aceites o de grasas que tiene el motor a ubicar las piezas hasta que después de cierto tiempo armó el motor. Tiene una venda. Uy, pero es que de tal manera él conocía ese motor que fue capaz de reconstruir ese motor solamente con el tacto y la memoria. O sea, la inteligencia no fue dada para mí, para coger a Dios y desmembrarlo en sus atributos y conocerlo como se conoce la receta de un pastel, como se conocen las partes de un motor o como se conocen los pasos que hay que seguir para llegar a un lugar determinado en un mapa. No. Cuando yo digo que conozco a Dios, miren cómo es de profundo ese conocer a Dios a través de la razón. Si yo uso la razón para conocer a Dios, yo reconozco a Dios en el otro. Yo reconozco a Dios en los actos del otro. O sea, en las personas y en las circunstancias, porque yo leo a Dios con la inteligencia. O sea, mi inteligencia se abre para la presencia de Dios en una mirada, en una música, en un acontecimiento que sucede en mi vida. Y ya ese conocimiento empieza a tener una transformación especial en algo que conocemos como uno de los dones más grandes que tiene o que recibe el hombre de parte de Dios, el don de la sabiduría. El don de la sabiduría termina siendo una excelencia de la razón, de tal manera que mi razón empieza a ser iluminada y empieza a ser enriquecida por la participación que tiene en la sabiduría de Dios. Entonces, si ven cómo el conocer a Dios es más profundo que conocer un motor a partir de un manual o un televisor o lo que sea. Ese conocimiento va mucho más allá. Bueno, seguimos entonces. Hay que tener en cuenta que las personas que llegan al conocimiento de Dios a través de la naturaleza no la perciben como creada al principio. O sea, esa naturaleza, animales, montañas, el clima, un panorama, hay una presencia ahí de algún ser superior que es causa o principio o motor inmóvil de todas las cosas. Hay algo ahí, pero que llegue solo por la razón a decir que estas cosas tienen un principio superior que es Dios. Y ya para llegar a esa profundidad hace falta leer y alimentarse de la Sagrada Escritura. Solo al final de una profunda reflexión parten del mundo para llegar a Dios, pero no parten de Dios para llegar al mundo. Cuando yo tengo fe, cuando yo estudio la Sagrada Escritura, revelación sobrenatural, yo me doy cuenta que Dios se hace presente en el mundo. ¿A través de quién? De la vida de los justos, de la palabra de los profetas, de los milagros, signos y portentos del Antiguo y Nuevo Testamento. Y a partir de esa reflexión que yo hago de la revelación de la Sagrada Escritura, yo empiezo a relacionar a Dios con todas las cosas creadas, visibles o invisibles, porque la revelación también me dice que hay cosas creadas, están los ángeles, está la gracia, que son creadas y existen, están ahí, pero lo conozco es a través de ¿qué? De la revelación. El Concilio Vaticano I enseña que se puede conocer a Dios a partir del mundo con la ayuda de la razón, revelación natural. Y quiso sostener con eso que a cualquier hombre se le puede hablar de Dios con sentido. O sea, tiene sentido hablarle de Dios a cualquier hombre, porque cualquier hombre tiene naturalmente la capacidad de llegar a la conclusión de que Dios existe, ya naturalmente. Pero pasa una cosa,
cuando el hombre comete pecados y además no es bautizado, el hombre no bautizado y que comete pecados, se le va a entenebrecer la razón, se le oscurece la razón, entonces se le dificulta leer esa presencia de Dios en las cosas creadas. Por eso es una gracia pertenecer a la iglesia, porque entonces dentro de la iglesia como bautizado, si a partir de un pecado a mí se me empieza a nublar la inteligencia, yo tengo la gracia de los sacramentos para restaurar de nuevo esa capacidad de leer la presencia de Dios en las cosas creadas. Entonces, a partir del mundo creado, cualquier hombre, bautizado o no, puede conocer a Dios, pero solo aquel que es bautizado llega a conocerlo de una manera más profunda. ¿Listo? ¿Está bien? Hasta ahí, entendido, ¿cierto? Yo creo que es claro. Ahora, cuando nosotros vamos a ver un amanecer, cuando vayamos a ver una flor, a partir de este momento nosotros vamos a acordar de esta clase, porque esta clase nos está abriendo los ojos para que nuestro espíritu sea admirativo. Cuando yo admiro algo que es superior, yo empiezo a adquirir algo de la bondad que tiene ese ser superior. Cuando yo envidio, esa envidia es lo contrario a la admiración. Yo veo una capacidad en el otro, veo una presencia de Dios en el otro, porque cuando el otro es más inteligente que yo, es porque Dios le dio una bendición y tiene un don de ser más inteligente. Es un regalo de Dios. Entonces, por lo tanto, yo, admirando la inteligencia en esa persona, estoy admirando ¿a quién? La presencia de Dios. Porque el otro es un cuadro de Dios, el otro es una escultura de Dios, el otro es una pintura de Dios. Entonces, cuando yo admiro al otro como criatura de Dios, estoy admirando ¿a quién? A su creador, a su autor, a su pintor. Y cuando yo envidio, no estoy admirando a aquel que con su gracia creadora puso maravillas en la otra persona. Y eso corroe mi corazón, lo marchita, marchita el alma. Entonces, ese conocer el mundo, admirar el mundo, tiene que ir acompañado de amor. Esto es muy importante, conocer y amar. Entonces, el concilio, repito, el Concilio Vaticano II solo enseña que se puede conocer a Dios a partir del mundo con la ayuda de la razón. Quiso sostener con esto que a cualquier hombre, se le puede hablar de Dios con sentido. El don de conocer a Dios con nuestras meras fuerzas naturales, o sea, con lo que nuestros sentidos y nuestra razón permiten, es el fundamento del mundo. Pero el Dios vivo y personal que conocemos a partir de la Sagrada Escritura, este es un Dios superior. ¿Un Dios superior en qué sentido? En que es una manifestación superior de Dios la que encontramos en la Sagrada Escritura. Entonces aparece un personaje aquí en el panorama de la teología que nos da elementos al respecto de cómo conocer a Dios a través de la creación. Y él dice, Santo Tomás de Aquino nos explica, miren que estamos ya por allá en el siglo XII, Santo Tomás de Aquino nos explica que existen unas vías, 5 vías para el conocimiento de Dios. Primero, tomen nota, el movimiento. Y es un discurso o una especulación, un ejercicio intelectual que ya habían realizado inclusive muchos pensadores paganos antes del cristianismo, hablando del famoso motor inmóvil. Si todas las cosas tienen un movimiento, inclusive los seres vivos, nacen, crecen, reproducen, mueren, las estrellas también mueren, las aguas corren, los vientos, siempre hay movimiento, hay dinamismo en la creación. Tiene que haber algo que dé ese primer impulso, ese primer ímpetu a la creación y no reciba ímpetu. O sea el inicio del movimiento de las cosas. Un primer motor, el motor inmóvil. Entonces, una primera vía del conocimiento de Dios es el movimiento. Segunda vía para el conocimiento de Dios, las causas eficientes. Yo analizo la vida de una criatura.
Nació un bebé, wow, fiesta para toda la familia, nace el bebé. ¿Este bebé de dónde viene? De su mamá, su madre. La madre concibió en su vientre a partir de la relación que tuvo con su esposo. ¿Y ellos de dónde vienen? Voy a los padres de cada uno de ellos. Y así, voy atrás, atrás, atrás. Así como hay un primer motor, debe haber una causa primera que produce todas las cosas. Es una segunda vía para conocer a Dios. Causas eficientes. Me relaciona mucho con la primera idea del movimiento, ese primer motor. Hay un primer motor, hay una primera causa de todas las cosas. Ahora bien, si existe ese primer motor, existe esa primera causa, vamos a encontrar una tercera vía del conocimiento de Dios, la contingencia. Nosotros somos contingentes, porque al ser creados necesitamos de. Entonces debe existir un ser absolutamente suficiente que no necesita de nadie. Un ser necesario por sí mismo. Él se basta. Y la creación termina siendo entonces una manifestación del amor de esa criatura, o de criatura, no, perdón, de ese ser, que es un ser necesario, o sea, absoluto. Tercera vía. La cuarta vía, grados de perfección. Creo que habíamos hablado ya de eso al respecto de los diferentes planos de la creación o los diferentes estadios de la creación. Cada vez hay mayor perfección. Reino mineral, vegetal, animal, el hombre, los ángeles, la gracia. Hay unos niveles, hay unos grados de perfección. Pero aquel que es perfecto o que es la perfección por esencia, o sea, todas las cosas participan de esa perfección. Porque Dios es mucho más que perfecto, es la perfección. Todo lo que en el mundo creado tiene algo de perfección es porque participa de un ser que es absolutamente perfecto. Entonces, cuarta vía, grados de la perfección. Quinta vía, finalidad. Finalidad, ese ser, ¿cómo se ubica ahí en eso de la finalidad? Es un ser por el cual todas las cosas se ordenan a un fin. Entonces, por el hecho de que todas las cosas tengan una finalidad, ese fin debe ser unificado, debe de encontrarse en todas las criaturas. Los minerales, de alguna manera, reflejan la eternidad de Dios, la perennidad de Dios. Ya para las plantas y los animales, ya hay un principio vital. Hay un movimiento hacia, dependiendo de cada criatura, ese movimiento va a ser para la reproducción, para alimentarse, para moverse de un lugar a otro, etc. Hay una finalidad de las cosas. Si hay una finalidad de cada una de las cosas, hay un fin al cual deben de llegar todas las cosas. Entonces, quinta vía del conocimiento de Dios, la finalidad. Y esto es muy interesante, porque si bien a partir de estas vías del conocimiento de Dios naturales, miren que yo aquí no hablé en ningún momento de la Sagrada Escritura, son naturales. Y un hombre con la capacidad de tiempo, con la posibilidad de una naturaleza equilibrada en la cual la inteligencia brilla de una manera especial, estas 5 vías las va a encontrar en el mundo de la naturaleza. Aquí no estamos entrando en la revelación, es el mundo de la naturaleza. El que opta por Dios entonces, opta por el sentido del mundo, sentido que nos sobrepasa. El mundo está hecho de tal manera que no es comprensible sin Dios. Muy interesante, porque entonces el mundo creado nos remite a la existencia del Creador. Cuando yo pienso en un mundo creado o en un mundo material, sin un ser creador, el mundo pierde el sentido. Y muchas veces escuchamos que hoy en día nos señalan, no, ¿para qué tener fe? Eso de rezar, si eso no tiene ninguna prueba científica. Ya no es la razón, sino es lo que la ciencia diga. No es ni siquiera la razón, es la ciencia. Porque la ciencia es fruto de la razón. La razón no es fruto de la ciencia. La ciencia está por debajo
de la razón. Es el hombre el cual codifica una serie de procesos y de teorías a partir de la cual se estructura la ciencia. Pero el amor, ¿cómo explicar por la ciencia el amor? ¿Puedo diseccionar yo el amor? Puedo colocar 3 litros de amor en un balón de laboratorio, en una probeta, lo que sea. No, nada. Son elementos que existen en la vida que no se pueden medir, no se pueden pesar, no se pueden percibir con los sentidos normalmente. ¿Por qué? Porque gozan de algo de la espiritualidad de Dios, ¿no? De la sobrenaturalidad de Dios, por decirlo de alguna manera. Entonces, el mundo creado es imposible explicarlo sin la existencia de un ser superior llamado Dios. Es más, dice la teología, es más razonable creer que Dios existe que creer que Dios no existe. O sea, aquellos que dicen que no creen en Dios tienen un problema de la razón. Porque lo más razonable para el hombre, a partir del movimiento de las cosas, de la finalidad de las criaturas, de todo lo que observamos en la creación, es que esa reflexión nos remita a un ser que es principio y motor inmóvil de todas las cosas. Por lo tanto, creer en Dios es razonable. No creer en Dios es irracionable. ¿Hasta ahí cómo vamos? Bien. Más o menos. A ver, Adriana, ¿qué pregunta? Pregunte lo que quiera. Bueno, es que después de la vía del movimiento no entendí la segunda, tercera ni cuarta vía. Voy a explicar de una manera más coloquial. Inclusive podríamos hacer un aula por la primera vía, un aula por la segunda vía, un aula por la tercera, un aula por la cuarta y un aula por la quinta. Estoy tratando de unir la síntesis con la perfección. No es fácil, pero hago el esfuerzo. Por el movimiento de las cosas. Cuando yo observo, y quisiera poner aquí un video, hoy estábamos por acá conociendo un parque natural muy bonito, se llama el Parque de los Yarumos en Manizales, y tienen una sala una sala interactiva en la cual uno conoce varios elementos de la naturaleza. Entonces, miren, por ejemplo, esto. Había una pantalla con un video de una jungla. En la jungla estaba un oso de anteojos, había un pájaro muy lindo, había una ranita, había unas flores. Entonces nos estaban enseñando cómo los animales, ciertas criaturas, ven, se ven a ellas mismas, observan más bien la creación a partir de unas categorías diferentes a las posibilidades de nuestra vista. Por ejemplo, ¿cómo puede ver un murciélago? Entonces nos mostraban ahí más o menos cómo es que un murciélago ve las cosas. Nos mostraban cómo algunas aves ven la naturaleza. Y algo muy interesante nos mostraban, por ejemplo, los insectos que se alimentan del polen, ¿no? De las flores, ven todo en una misma tonalidad. Lo único que resalta en tonalidad para la capacidad de visión de ellos, lo único que resalta en un color diferente es aquello que a ellos les sirve como alimento. Eso me pareció muy interesante porque yo decía, increíble, o sea, ellos no tienen razón, pero a partir de los sentidos tienen la capacidad de distinguir lo que les sirve. Todo para ellos es plano. Un árbol es azul, una roca es azul, el cielo es azul, la tierra es azul, el panda es azul, todo. Lo único que es blanco y de alguna manera apetitoso para una abejita, digámoslo así, es lo que aparece blanco en su panorama. Eso por un lado. Nos hablaban también del sonido que se percibe en la naturaleza, de las partículas que vuelan en el aire y uno no las percibe. Cabellos, entonces mostraron una pantalla donde también nos veíamos nosotros y aparecían como unas estrellitas dando vueltas de diferentes colores. Entonces decían, la azul es nitrógeno, la amarilla es oxígeno, esto de aquí son restos de tal cosa, todo lo que está en el aire. Y uno decía, por Dios, todo eso existe en el aire, se mueve, los animales ven de esa manera. O sea, cuando se habla de movimiento, no es solo ir de un lugar a otro, es el dinamismo que tienen las cosas. Entonces, cuando yo admiro el dinamismo de un águila,
de un pez en el agua, de cómo se alimenta un animal, en ese movimiento de las criaturas, yo digo, esto no es fruto de la casualidad. Eso es una vía para conocer a Dios. Una, pero hay 5. La primera es esa, el movimiento. ¿Está bien? ¿Entendí esa primera? No hay problema si nos quedamos en la primera. Segunda, la causa eficiente. Entonces, todas las cosas tienen un orden. Miren que el aleteo de una mariposa en Asia puede terminar en un vendaval en el norte de Canadá, porque toda la naturaleza se relaciona y es causa de algo. Yo como algo y hago una digestión. Era una fruta, ahora está asimilada por mi cuerpo prácticamente en toda su totalidad, de tal manera que después se convierte en cabello, en sangre, pero hay una causa que fue primera, ¿cierto? Que produce. Ahora, ahí hay algo también de movimiento, ¿cierto? Pasó la manzana de estar ahí a ser parte de mi cuerpo de alguna manera. Hay una causa eficiente, ¿cierto? Y esa causa eficiente produce en mí. Entonces, esa vía es una vía del conocimiento de Dios. Porque yo puedo decir, nosotros somos producto de ¿qué? De una causa primera. Yo salgo de las manos, mi inicio, mi principio, ¿viene de quién? De alguien que no tiene principio, que es principio de todas las cosas. Es causa eficiente de todas las cosas. O sea, creador. ¿Está bien? Segunda, causa eficiente. Ahí, mejor. Vamos a la tercera. La tercera, contingencia. Entonces, el hecho de que unas criaturas se necesitan a las otras para alimento, para protección, para educación. Eso también me habla de alguna manera de la relación que tenemos unos con otros de ayudarnos, ¿cierto? Esa es una vía, esa contingencia, esa necesidad que tienen unos de otros me debe de llevar por medio de la razón a alguien que se sustenta por sí mismo, no necesita de nadie y del cual todos necesitan. O sea, Dios. Tercera, contingencia. Contingente es aquel que necesita de. Subsistente o necesario es Dios, el único necesario. Todos los demás somos contingentes. Pero esa contingencia no puede ser infinita. No puede ser infinita. Tiene que haber un momento en que alguien, algún ser que se vale por sí mismo, dio la posibilidad al otro. Sale de la nada y es creado. Salimos nosotros de la nada y somos creados. En el momento en que somos creados empezamos a necesitar. Hay un ser que no necesita de nadie porque es suficiente a sí mismo. Entonces, esa contingencia de los seres creados debe remitirme a mí, a un ser que es absoluto y suficiente por sí mismo. ¿Sí? Vamos a la otra. Cuarta. Los grados de perfección. Los diferentes grados de perfección me deben demostrar a mí que si siempre hay un crecimiento en perfección, debe de llegar a un momento en que se encuentra uno con la perfección absoluta. O si no, esa gradualidad, también es un término teológico, esa gradualidad perdería el sentido. Y filosóficamente pierde el sentido. Porque si cada vez hay un grado de perfección mayor, ¿dónde debe determinar esa escalera? En la perfección absoluta. Es una graduación o gradación. Va cada vez creciendo la perfección, de tal manera que la perfección llega un momento en que no puede ser más, porque ya fue. Y como ya fue la perfección, o sea, ya llegamos al grado más absoluto de perfección, ya de ahí para arriba no hay nada. Por lo tanto, ese ser ya no es una criatura, es un ser perfecto que le participa de su perfección a las demás criaturas. ¿Sí? O a las criaturas, no a las demás, a las criaturas. Entonces, es ese grado de perfección que va creciendo
que me lleva a mí al grado último que tiene que ser, lógicamente, por eso es una vía de conocer a Dios, porque por esas perfecciones yo me voy dando cuenta que todo va creciendo. Uy, aquí es más lindo, más bello, más especial, más resistente. Llega un momento en que me tengo que encontrar con la perfección por excelencia, porque son vías diferentes, son caminos para conocer a Dios. Por eso las 5 vías del conocimiento de Dios. Y la quinta, la finalidad. Entonces está muy relacionada con ese de la perfección. Todas las cosas tienden a el alimento, a alimentar. El hombre nace, crece, se reproduce y muere. ¿Ese sería el sentido lógico de las cosas? ¿Que terminara todo allí? No. Debemos de tener un alfa y un omega, o sea, ese inicio y ese fin para todas las criaturas tiene un sentido, le da sentido a la creación. Las cosas no existen porque sí, porque siempre existieron, no. Las cosas tienen un origen y tienen una finalidad. Y cuando yo voy a analizar la finalidad de las cosas, yo me doy cuenta que la finalidad de la manzana no es solo ser alimento, es una finalidad superior, es darle gloria a Dios por el hecho de ser manzana. La finalidad del oro no es que el oro se coja, se trabaje artesanalmente y produzca una joya linda, no. La finalidad del oro va mucho más allá. La finalidad del oro está para simbolizar la perennidad de Dios y para darle gloria a Dios. Cuando yo a partir del oro en bruto lo trabajo con ácidos, con calor, etcétera, hago una joya, la finalidad de esa joya, antes que agradarle a Mayra, a Marta, a Lola, a Alicia, a Blanca, a Carmelia, antes que agradarle a sus ojos, es agradarle a Dios, porque es la finalidad de las criaturas. ¿Está bien? Entonces le quita a uno una visión materialista de las cosas. Otra cosa es yo hablar de la finalidad de un carro. Sería muy bajo hablar de eso, pues transportarme. Sí, pero es superior, es brindar una comodidad al hombre. Y mediante esa comodidad al hombre permitirle a él hacer el bien. Yo tengo que involucrarme en la finalidad de las criaturas hasta que esa finalidad me lleve a lo más elevado, que termina siendo darle gloria a Dios. ¿Listo? Nos quedan 4 minutos y yo me quedé en el preámbulo. Esto era un preámbulo para hablar de la revelación. Pero me parece mucho más interesante que entiendan esto. Porque cuando entendemos esto, uno dice, si naturalmente el hombre puede llegar por esas vías a conocer a Dios, imagínense cómo podemos llegar a conocer a Dios a través de la escritura, la tradición y el magisterio. ¡Puah! O sea, no hay disculpa. Tenemos todo ahí. Es un libro abierto que tenemos, no solo la Biblia en cuanto a textos, no. El libro abierto es escritura, magisterio y tradición, porque es algo que nos pone por encima inclusive de aquellos que de alguna manera son llamados hermanos separados, yo diría que muy separados, porque no solo conocemos a Dios, o Dios no solamente se reveló en la escritura, Dios se revela también en su esposa mística, que es la iglesia, en la voz de los hombres y mujeres que hacen parte de la iglesia y contribuyen al magisterio de la iglesia, o sea, lo que enseña la iglesia, la tradición de la iglesia. Los padres de la iglesia, los grandes doctores de la iglesia, son iluminados por la gracia de Dios y nos empiezan a dar elementos interesantísimos y profundos que nos ayudan a conocer a Dios. Eso es también revelación. Entonces, una vez conocemos ya muy sumariamente, porque traté de ser lo más rápido posible en esto de la revelación natural o teodicea. Ustedes lo van a encontrar, anoten ese término, teodicea con C, la teodicea. Es esa teología que se hace a partir de ¿qué? Del esfuerzo de la razón. Ese es encontrar a Dios sin tomar en cuenta la escritura, la revelación y el magisterio. El magisterio, la Sagrada Escritura y la tradición. Es solo a partir de una reflexión, a partir de la naturaleza de las criaturas. Marta, tienes una pregunta, adelante. No es exactamente pregunta, pero hoy que lo escucho a usted conversar lo que nos dijo de la revelación natural, yo experimenté algo muy bello hace 3 años, que fue mi primer viaje a las montañas. Yo vivo en Canadá. Y entonces viajamos a Jasper, que es donde están las montañas rocosas.
Y cuando yo vi esas montañas, dije yo, wow, Señor, el que diga que no existe Dios no ha visto esto. Porque la majestuosidad de esas montañas, ninguna es igual a la otra. Todas son diferentes. Ahí tu reflexión involucró finalidad, contingencia, primera causa o motor inmóvil. La reflexión que yo hice fue más, o que hizo Santo Tomás, es más filosófica, pero es ese principio a partir de la admiración que yo tengo de las criaturas. Ahí está involucrada, es una vía para conocer a Dios. Yo veo hoy por ejemplo estaba visitando unos almacenes aquí religiosos en Manizales, unas imágenes lindísimas, unas tallas en madera espectaculares. Uno decía, qué don el que tiene ese artista. Es natural, yo me remito ¿a quién? A la causa primera. Es el mismo raciocinio, guardadas sus infinitas proporciones, que yo debería de hacer contemplando la creación. Por Dios, qué tallador tan espectacular el que hizo, o qué pintor tan espectacular el que hizo este amanecer. Estoy haciendo la reflexión de esas vías del conocimiento y me estoy remitiendo a Dios. Eso es natural, lo tengo, esa capacidad la tengo yo en mi naturaleza. ¿Está bien? Avancemos un poquito más. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios y la tradición. Existen numerosas religiones. Ahora bien, lo específico del cristianismo consiste indudablemente en la naturaleza de la relación personal, de amistad y familiaridad que une al Dios vivo con el hombre creyente. ¿Sí ven la diferencia de una simple reflexión sobre la naturaleza? Ahora hablar de una relación personal, de amistad y de familiaridad que une al Dios vivo con el hombre creyente. En otros términos, en el hecho de proceder totalmente de una iniciativa amorosa de Dios, de una palabra dirigida por Dios a la humanidad, el panorama de la revelación para el hombre bautizado, creyente y católico toma otro panorama diferente. Porque ahora es la relación de ese pintor, de ese motor inmóvil, de ese ser que es absoluto, que es causa y finalidad de todas las cosas. Hay una relación ya amorosa. ¿Dónde encuentro yo esa relación? Está ahí, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Solo con estas primeras líneas, si ven cómo se ve más profundamente a lo que la Iglesia como madre permite que nosotros saboreemos y conozcamos a Dios de una manera más profunda. Escritura, tradición y magisterio. No se olviden, importantísimo. Bueno, son las 7:02, pero yo creo que me puedo robar otros minuticos y no, yo creo que no va a haber tiempo para preguntas porque quiero terminar esto. ¿Sí? Si me lo permiten. ¿Qué es la palabra de Dios? Yo escucho a lo lejos a alguien que habla, yo lo conozco. Este no es fulano de tal, sí. Está como enfermo, ¿no? La voz está como gruesa, parece que recién se levantó, o está alegre. Escucho la risa, la sonrisa de una... Ay, yo la conozco, es que es contagiosa. La palabra de una persona ayuda a conocer a esa persona. Eso es obvio. Y uno tiene una cierta sensibilidad para esas cosas de tal manera que a veces los sollozos de una vez está llorando fulano. Ni lo vio. Pero escucha un sollozo y ya, está llorando. ¿Qué le pasó a mi hijo? Ah. O por el tono de voz del hijo, la mamá ya dice, algo le pasó. ¿Qué te pasó, hijo, en el colegio? ¿No es así? Solo con la tonalidad. Ahora, en el Antiguo Testamento hay que concebir esta palabra de Dios, más como la manifestación de una presencia viviente en el seno de un pueblo. En ese pueblo, a partir de lo que le sucede a ese pueblo, el pueblo de Israel, Dios se hace presente. Cuando yo leo un acontecimiento del Éxodo, Levítico, Deuteronomio, o lo que puedo leer en el Génesis a partir de lo que le sucedió a Abraham y con esas primeras con esos primeros balbuceos del pueblo de Dios, porque no está constituido propiamente el pueblo de Dios, pero ya hay una promesa para Abraham. Yo puedo leer en la vida de ese hombre, de esos justos y de esos patriarcas, la palabra de Dios. Por ejemplo, Isaías nos va a decir en el capítulo 53, el brazo de Yahvé, ¿a quién fue revelado? O sea, Dios, el brazo,
es una manera figurativa. Aquí se habla de justicia cuando se habla de brazo, pero entonces Dios le habló de espaldas a Moisés y la voz de Dios se escuchó. Quién sabe si fue Moisés que lo escuchó aquí con este oído o fue con el oído del corazón. Pero Dios se manifiesta a través de acontecimientos en el Antiguo Testamento. Ahora, esa palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, es muy diferente a ver la palabra de Dios. Y en el Nuevo Testamento, miren lo que nos dice Pablo en la primera carta a los Hebreos. Muchas veces y en muchas maneras habló Dios en otro tiempo a nuestros padres por ministerio de los profetas. Pero últimamente, en estos días, nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien hizo también el mundo. Se le atribuye el poder creador al mismo nuestro Señor Jesucristo. Y le habló a los profetas. Por medio de la palabra de los profetas le habló al pueblo elegido. Increpó al pueblo elegido también cuando se torció. Señaló el pecado de los pueblos paganos. Espectacular. Pero últimamente, en estos días, nos habló por su Hijo. O sea, es el mismo Hijo que cuando yo lo escucho, yo digo, wow, es la voz de Dios. Cuando veo el milagro, es un milagro hecho por Dios. La manifestación de Dios en el Nuevo Testamento adquiere una categoría superior porque la palabra de Dios se hace carne. Tenemos pues en Cristo la revelación definitiva de los designios de Dios. Por eso se habla de la plenitud, Pablo nos habla de la plenitud de los tiempos. Porque en nuestro Señor Jesucristo está la revelación definitiva de los designios de Dios. ¿Qué quiere Dios para con el hombre? No solo con el pueblo elegido. Ahora, Israel queda en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es iglesia. Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, mucho más amplio. Llamados paganos a ser parte de la iglesia, judíos a ser parte, todos tienen parte en la iglesia, que ahora es el cuerpo místico de Cristo. ¿Y quién es Cristo? La segunda persona de la Santísima Trinidad que asume la naturaleza humana. Por lo tanto, está aquí la revelación definitiva de los designios de Dios. Habla nuestro Señor Jesucristo, es Dios quien habla. Palabra de Dios. Ahí sí que es palabra de Dios. En este misterio de Cristo, la humanidad entera se halla inserta dinámicamente de un modo gratuito. Plan de salvación. En ese plan de salvación, donde la palabra de Dios es fundamental, ahora en el Nuevo Testamento, ese plan de salvación, en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios tiene una fuerza impresionante, porque a partir de esa palabra de Dios, que ya está ahí, los contemporáneos de nuestro Señor Jesucristo lo ven, sienten el aroma de nuestro Señor, escuchan a nuestro Señor Jesucristo, participan de los actos de nuestro Señor Jesucristo. Es la plenitud de la palabra de Dios que se hace realidad delante de los hombres. A lo largo de todo el Nuevo Testamento, la palabra de Dios va a recibir calificativos que se convierten se unen de alguna manera con ese misterio de lo que es la segunda persona. Palabra de Dios y encarnación del Verbo, presencia de la segunda persona. Miren lo que nos dice los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 13. Llama a la palabra de Dios como palabra de salud. Claro, porque restaura la vida en los hombres, no solo la vida física y material, sino la vida espiritual. Es una palabra de salud. Domine, ut vidiam, Señor, que yo vea. Nuestro Señor da una bendición. Restaura la vista. Palabra de salud, presencia de salud. Pablo en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, versículo 19 nos va a decir, palabra de reconciliación. Es una presencia que une y fortifica los lazos familiares, los lazos entre los pueblos, porque es una palabra que con su presencia infunde el amor. Palabra de amor, nos dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1. Pablo a los Filipenses dice, palabra de vida. También lo repite Pablo en su primera carta. Palabra del reino. Nos lo dice Mateo en el capítulo 13, versículo 19. Pablo, a la primera a los Corintios, nos dice, palabra de la cruz. Es una presencia de Dios que nos habla del sufrimiento. Se revela a través del sufrimiento. Se revela a través de los milagros.
se revela a través de los hechos, portentos, signos que realiza en su vida terrena. Y termino con esto, 7 y 10. Toda revelación, desde su comienzo, se ordena preparándola a esta revelación. Dios todo en todos. O sea, nada de lo que existe, nada de lo que existió, nada de lo que va a existir se puede concebir fuera de Dios. La idea de la revelación, por decir así, el plan de Dios revelándose, es permitir que cada uno de nosotros pueda darse cuenta que Dios es la causa de todas las cosas, no solo de causa de mi existencia, no, es causa de lo que me sucede, de lo que no me sucede, de lo que me va a suceder, es causa de que yo me relacione con otro, es causa de que en mi vida pase esto y lo otro, es causa, Dios está presente en todos los acontecimientos de tiempo y espacio. Se revela, si nosotros tuviéramos la capacidad de colocarnos unos lentes, ya me dicen a mí, con estos lentes usted va a ver a Dios. Me pongo los lentes, ¡wow! Veo a Dios aquí y aquí, lo veo en todo, fruto de todas las cosas, de los colores bellos, de las músicas, de la relación que yo tengo con las personas. Ahí está presente Dios. Porque cuando esa revelación cumple su objetivo, yo abro mi corazón para que esa revelación se haga una realidad en mi vida, para mí la vocación es más fácil cumplirla. ¿Por qué? Porque yo voy a vivir en función de dar gloria a Dios, de agradarlo, de corresponderle lo que Él colocó en mi corazón de dones. ¿Está bien? ¿Tenemos un minutico más o no? Sí, hermano, unos Sí. minutitos más. Unos minutitos. Bueno, vamos a ver hasta dónde nos rinde. Ahora, ¿dónde encontrar la palabra de Dios? Esto es muy interesante. La religión cristiana, y dentro del cristianismo, el catolicismo, es ante todo palabra de Dios. Esto es evidente. Pero nuestro cristianismo, ahora sí me tengo que poner los lentes, pero nuestro cristianismo ofrece un gran número de creencias, de ritos, de costumbres, y hay unas afirmaciones que se pueden leer en estos ritos, en estas creencias y en estas costumbres. ¿Es todo esto palabra de Dios o hay que extraerla más bien por depuración de estos elementos? O sea, todo lo que nace a partir de la tradición en la iglesia, una novena piadosa a San Antonio, el hecho de utilizar un turiferario, un incensario, para incensar el Santísimo Sacramento. El hecho de que la música haga parte de la liturgia, en la celebración de la Eucaristía, en la adoración al Santísimo Sacramento. El hecho de que la Iglesia haya adoptado ornamentos, colores, formas para enriquecer el culto. Esto tiene una relación con la palabra de Dios. Tiene relación con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios alimenta a la Iglesia. Es ese soplo que se relaciona con el Espíritu Santo y que le da vida a la iglesia, anima a la iglesia la palabra de Dios. No hay cristianismo auténtico, que no haga una referencia siempre a la palabra de Dios, que fundamenta esa nueva creación de las cosas en Cristo. Entonces yo empiezo a conocer a Cristo de una manera más especial por esa revelación que no se quedó ahí en un libro, no se quedó en la impresión de unos textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, no. Esa revelación se hace vida en la liturgia, en la música, en los ornamentos, en las enseñanzas de la iglesia, en las encíclicas, en las cartas apostólicas, en todos los textos del Nuevo y Antiguo Testamento. Pero se hace vida en la iglesia. De manera que cuando yo entro a la celebración de la Eucaristía, un domingo solemne donde hay música, hay cirios encendidos, hay incienso, es la palabra de Dios que enriquece los acontecimientos dentro de la iglesia para que yo pueda conocer más profundamente a Dios. Y con esto terminamos. ¿Está bien? ¿Quedamos bien ahí? Sí, hermano, sí, ahí quedamos perfecto.
Perfecto. Tengo otras cositas para anotar, pero lo voy a dejar para la próxima clase, de tal manera que no me van a quedar con muchos términos técnicos por ahí en la cabeza. Bueno, agradezcámosle a Santo Tomás, pidámosle a él que nos ilumine también, porque yo le voy a mandar un texto que ustedes tienen que leer y me traen preguntas para la próxima clase. Hay que leer con criterio. Entonces, con criterio significa que criterio sí involucra también la honestidad. Yo cojo el texto y voy a colocar aquellas palabras que ni idea qué significan, o aquellas que yo dudo y que asumo como que significan esto y aquello. Y preguntas sobre contextos que hay ahí en ese mismo documento que les voy a enviar. Y no voy a poder responder a todas las 100 o 100 y pico de personas que se vayan a conectar, pero escogemos algunas y a partir de eso vamos haciendo nuestra tercera aula de teología, porque yo quiero que ustedes hagan un ejercicio intelectual. La teología nos ayuda a desoxidar la inteligencia. Así como el canto gregoriano ayuda a elevar el espíritu y la mente a Dios, eso es oración. La teología también ayuda a ordenar unos ciertos engranajes que uno tiene en la cabeza y que a veces están un poco oxidados o girando para el lado que no deben de girar. Es una especie de lubricación que nosotros vamos a hacer a nuestro proceso intelectivo, de tal manera que esta razón la utilicemos de manera especial. ¿Para qué? Lo dijimos ahora. Para conocer a Dios. Entonces es un ejercicio intelectual. Por eso ustedes van a hacer una lectura muy juiciosa y traen anotadito o subrayado y en función de eso hacemos más conversada nuestra clase número 3 de Teología para Laicos. ¿Está bien? ¿Pudieron leer el texto que les mandé? Más o menos. Bueno, hay tiempito. Tenemos una semana. No les voy a mandar mucho texto ahora, pero hacemos el esfuerzo para que tengamos mejores frutos, ¿no? Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Si quieren, activen el sonido para que recemos todos juntos, agradeciendo a la Santísima Virgen por este momento de este encuentro de oración y de reflexión. Todos rezamos. Dios te salve María. Dios te salve María, Llena eres de gracia.